con respecto al tiempo y deformación con respecto al tiempo. Entonces, nosotros vemos que un material elástico en la curva esfuerzo-deformación es una línea recta con una cierta pendiente. La pendiente, recuerden ustedes que la pendiente es el módulo de pendiente es el módulo de elasticidad. Entonces, vamos a ver primero qué pasa con un material elástico, que es lo que se utiliza en el diseño de los vehículos con materiales elásticos. Entonces vemos que en un tiempo inicial, un tiempo 1, pues yo empiezo a aplicar la carga y obviamente conozco el área de la sección transversal y obviamente pues eso me produce un esfuerzo. Y ese esfuerzo en el tiempo es constante. Ajá. Tenemos que de T1 a T2 el material es elástico y al ser elástico ya el gato me tiró el agua. Y al ser elástico, pues se mantiene constante, con un valor determinado. Y luego tengo la gráfica de formación, que está acá, la gráfica de formación. Bueno, vamos a darle un zoom para ir viendo las gráficas una a una. Aquí está, ¿no? Vamos a ver la gráfica elástica. Ajá. Entonces, vemos que la deformación que está de este lado, del lado derecho, también, al igual que el esfuerzo, pues crece a un valor determinado y la deformación se mantiene constante, como sucede en la curva de esfuerzo-deformación con la pendiente. O sea, aquí lo que representa que la línea sea constante quiere decir que la pendiente es la misma. Si yo grafico el esfuerzo contra la deformación, la pendiente va a ser la misma, o sea, se va a mantener constante, tanto para el esfuerzo como para la deformación, hasta que llega al límite elástico, que es el esfuerzo de fluencia, cuando corre el riesgo de plastificarse. Entonces, referido al tiempo, el material que tiene comportamiento elástico en una prueba o en un ensayo de tensión, tanto el esfuerzo como la deformación se mantienen constantes. Ajá. Entonces, eso es el comportamiento con respecto al tiempo. ¿Sí? Con respecto al tiempo, a mí me interesa también saber este comportamiento porque yo lo voy a fijar como un comportamiento de la vida útil del material en el rango elástico. Mientras el material esté en el rango elástico, puede estar más o menos tranquilo, ¿sí? Pero luego, por las fluctuaciones de los esfuerzos, que en el proceso de fatiga, el esfuerzo varía, ¿sí? No importa cuando se descarga o se carga,
la pendiente sigue siendo la misma, o sea, yo voy a obtener los mismos resultados si este es un T1, T2, o un T3 y un T4, o un T5, un T6, ¿sí? Sin embargo, esos constantes movimientos combinados con otros efectos ya en el medio, perdón, ya en el medio real, en el medio de operación del material o de la estructura, voy a tener que no solamente está actuando la carga, sino también actúa el ambiente, el medio ambiente, o sea, hay temperaturas muy bajas porque el avión vuela a 10,000 metros de altura. Y a 10,000 metros de altura, pues yo tengo una temperatura de menos 55 grados. ¿Sí? Entonces eso va a afectar tanto al esfuerzo como a la deformación, porque los enlaces atómicos pues pueden en un momento dado empezarse a romper y empezar a generar fisuras. Pero el comportamiento elástico pues se mantiene constante. Después nos vamos al comportamiento elastoplástico. El comportamiento elastoplástico tiene la característica de que el esfuerzo en un tiempo T1, T2 se mantiene constante porque es un rango elástico, pero la deformación se mantiene constante, pero hay una caída. En lugar de caer hasta cero después de que se retira la carga, hay un escalón en donde la deformación elástica solamente se da en este pequeño escalón, pero después la deformación, más allá del tiempo 2 o del tiempo de referencia, se va a mantener constante una mayor cantidad de tiempo, pero ya va a estar en el rango plástico. Si nosotros recordamos la curva esfuerzo-deformación, que creo que la tengo más adelante, vemos que después en el acero se ve claramente esa joroba y después continúa la deformación y el esfuerzo más o menos se mantiene constante. No es completamente constante, pero se mantiene más o menos constante. O sea, va aumentando muy lentamente. Sí, y vamos a ver si después, adelante viene una gráfica, ¿eh? Vamos a recordar esa gráfica, vamos a recordar este comportamiento elastoplástico cuando veamos la gráfica esfuerzo-deformación que viene más adelante. Entonces, la deformación continúa más allá de tiempo, entonces ya el comportamiento, pues, se puede considerar no completamente plástico, sino también elástico. ¿Por qué? Porque hay una recuperación. Cuando se hace la carga en el rango plástico, va a haber una recuperación del esfuerzo. ¿Sí? Sin embargo, la deformación, como va a continuar, pues va a continuar en este escalón, en el tiempo. Y todo eso va a ser la deformación constante, va a ser una deformación constante en el rango plástico. Entonces, aquí ya el material se dice que es un material elastoplástico. Ajá. Bueno, ahora vamos a ver el material viscoelástico. El material viscoelástico tiene la siguiente característica, que a un esfuerzo cortante, acuérdense que un esfuerzo de tensión, este se mantiene constante de un tiempo T1, T2. Sin embargo, si el material es viscoelástico, o sea que tiene una cierta tendencia a fluir, a hacerse viscoso o comportarse como un fluido,
un fluido muy cercano al estado sólido, pues la deformación ya no es constante. La deformación en el tiempo pues se mantiene variable. Ajá. Está aumentando, aumenta bastante hasta T2, en tanto que el esfuerzo se mantiene constante. Sí, hasta un tiempo 2, después hay un descenso, que me haría pensar que se está comportando otra vez como una deformación elástica, pero después hay una caída súbita de esa deformación hasta tener una deformación cero. Entonces, esta gráfica es propia o característica de un material, o estas gráficas son de un material viscoelástico. Hasta ahorita hemos visto que el valor del esfuerzo pues se mantiene constante. Ajá. Si esto fuera cíclico, pues si es un material viscoelástico, pues tendríamos el mismo comportamiento, ¿no? La deformación no se mantiene constante, sino que varía. Después llega un tiempo 2 donde el esfuerzo está cesando, pero después viene una caída más allá del tiempo que prácticamente se vuelve nula después de un tiempo. Ese es el viscoelástico. Ahora vamos a ver el viscoplástico. El viscoplástico, igual, en los 4 casos el esfuerzo se mantiene constante, pero la deformación no. La deformación toma un tiempo a un valor de esfuerzo, y aunque el esfuerzo ya empieza a ser constante después de que transcurre el tiempo, la deformación empieza a ser variable hasta que llega un pico. Cuando el esfuerzo llegó al tiempo 2, se empieza a retirar el esfuerzo y obviamente la deformación empieza también a disminuir a ese valor constante, pero luego, como es un material viscoplástico, pues hace la misma curva y ya solamente llega a un escalón, de tal suerte que la deformación en el material viscoplástico pues se mantiene ya con un valor que no es cero, con una deformación que no va a ser cero. O sea, la deformación cero es la deformación inicial. Quiere decir que ya no llegó a su valor de deformación inicial. Ajá. Entonces, actividad, ¿qué es la actividad 2? Establecer o mencionar cuáles son los materiales elásticos, los materiales elastoplásticos y los materiales viscoelásticos y los materiales viscoplásticos. ¿Sale? ¿Sí estamos de acuerdo? Identificar los materiales elásticos, elastoplásticos, viscoelásticos y viscoplásticos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, otra vez volvemos a repetir fractura, la definición de fractura. La fractura es la separación de un cuerpo en piezas, en 2 o más piezas o en piezas, debido al esfuerzo en temperaturas por abajo del punto de fluencia, el melting point, o sea, cuando empieza a fluir el material por temperatura. Los pasos que se presentan en la fractura es la formación de una grieta. Primeramente, se forma una grieta a partir de una fisura y movimientos de dislocación, y después se da la propagación de las grietas. Entonces, los pasos de evolución de fractura, y esto es lo que sucedió en el desafortunado accidente, la fractura que se da en el tramo
del metro de la línea 12 es que primeramente se formó una grieta y esa grieta tenía que haber sido atendida, esa grieta tendría que haber sido reparada o reportada, ¿sí? Para evitar que se propagara la grieta. Entonces, con las cargas a las que estuvo sometida la estructura y había ahí soldadura, y mi teoría es que, por lo que estoy viendo las fotos debajo de la viga, sufrió corrosión. Entonces, probablemente esa corrosión no se apreciaba a simple vista. Se tenía que haber hecho una radiografía o un ultrasonido. Pero ahí estaba la grieta ya estaba formada. Ajá. Entonces, como lo que acabamos de ver ahorita, en los materiales elastoplásticos o los materiales elásticos, los materiales elastoplásticos, los materiales viscoplásticos y los materiales viscoelásticos, y viscoplásticos, pues el material empezó a convertirse en un material por la pérdida de superficie o de material por oxidación, empezó a perder sus características de resistencia porque ya se empezaron a formar una grieta o varias grietas, ¿sí? Entonces, con las cargas repetidas de que pasaba el tren, incluso hasta el viento, las cargas del viento, el peso mismo de la estructura, entonces la grieta empezó a crecer, empezó a propagar hasta que llegó el colapso. Ajá. Entonces, dependiendo de la habilidad o la capacidad del material para ir más allá de la deformación plástica, antes de la fractura, se tienen dos modos de fractura que pueden definirse como fractura dúctil o fractura frágil. Ajá. Aquí la fractura en las vigas o en la viga que soportaba la carga, que fue la que falló, tuvo una fractura dúctil y el concreto tuvo una fractura frágil. Ajá. Entonces, al fracturarse la viga, cede y por fractura dúctil, y como la estructura de concreto no soporta la tensión, pues tuvo una falla frágil. Ajá. Entonces vamos a ver ahora de las dos clases de fractura, vamos a ver cómo es su comportamiento de la fractura dúctil o de la fractura frágil. Ajá. Entonces ahí se menciona, dependiendo de la capacidad del material para ir más allá de la deformación plástica, antes de que se presente la fractura, se pueden identificar dos modos de fractura, la fractura dúctil o la fractura frágil. Entonces vamos a ver cómo se comporta la fractura dúctil, ¿sí? La fractura dúctil la tienen la mayoría de los metales. Por eso digo que la viga que soportaba a la estructura, que no es una ballena, que soportaba la estructura de la construcción de concreto con balasto y con vía de tren, ¿sí? Sufrió una fractura dúctil. La fractura dúctil es que la deformación en su mayoría es una deformación plástica, ¿sí? Que va a producir una grieta. Sin embargo, la grieta se puede ver o se puede considerar que es estable.
y que resiste, pues, extendiéndose, lentamente esta grieta, a menos de que, o sea, hay una posterior, resiste una extensión posterior, a menos de que el esfuerzo aplicado se incremente. Pues, ¿qué creen? Pasó un vagón, pasaron 2 vagones, pasaron 3 vagones, 3, 4, 5, y faltaban por pasar 2 vagones. Entonces, si ya existía una grieta, la grieta no se podía mantener estable porque para que se hubiera mantenido estable no tendría que haber pasado ningún tren. Pero como estaban pasando los trenes, pues se estaba incrementando en la grieta el esfuerzo aplicado. ¿Y a qué fue lo que llevó? Pues a una falla, a una fractura dúctil en el material y a una fractura frágil en el concreto. Veamos la fractura frágil. La fractura frágil se da generalmente en cerámicos, en concreto, en el hielo y en metales que se dicen o que se conocen como metales fríos o metales enfriados rápidamente. Por ejemplo, la fundición gris se puede considerar un metal frío. Entonces, este metal frío puede sufrir o sufre fractura frágil. Entonces, en la fractura frágil hay relativamente un comportamiento muy pequeño de deformación plástica. O sea, cuando se da la fractura, ahorita lo vamos a explicar, en un material frágil, solo una pequeña parte de ese material, o sea, el material frágil se está comportando como linealmente elástico. Caso más sencillo, el vidrio. Por ejemplo, tiene ustedes una ventana de vidrio, le dan un pelotazo y pues el vidrio se deforma, pero no se rompe, a pesar de que es un material frágil el vidrio. Se deforma y después de que se va el balonazo, o sea, el pelotazo, el vidrio tiene un cierto espesor. Entre más grueso sea el espesor, pues va a ser más resistente, aunque su fractura siempre va a ser frágil. Pero se deforma la ventana se deforma dentro de un rango elástico propio del material frágil. Si la carga, en este caso, aumenta, pues se da la pequeña deformación plástica o la pequeña zona de deformación plástica y la supera y se fractura. Ahorita vamos a ver una curva de, ¿cómo se llama? De un material frágil. La grieta es inestable completamente en un material frágil, es inestable. No podemos detenerla, ahora sí, con nada. Si hay una grieta en un material frágil, como el concreto, pues no hay otra cosa más que repararla, pero inmediatamente. La grieta se propaga rápidamente, aunque no se incrementen los esfuerzos aplicados. Vean ustedes la propagación de la grieta. Entonces, inspeccionar o darle mantenimiento a estructuras de concreto pues es muy delicado. O sea, hay que repararlas, ¿sí? ¿Por qué? Porque las grietas son inestables. ¿Por qué? Porque es un material frágil, ¿sí? Y se pueden propagar sin el incremento en los esfuerzos aplicados. Entonces, como se menciona aquí, se prefiere la fractura dúctil en muchas aplicaciones. Se pasó para acá. Entonces, ahora vamos a ver las gráficas de la fractura frágil
y la fractura dúctil. La fractura frágil, de acuerdo a la fuerza medida en el tiempo, pues vamos a tener que la fuerza tiene un rango en la gráfica de fractura frágil contra tiempo. Vemos que la fractura el material es en el rango elástico de la fuerza aplicada en el tiempo, pues es variable y nos reproduce toda esta zona en azul. Pasa el tiempo, llega la fuerza a un valor máximo y entonces vamos a tener una zona de fractura frágil, que es la zona que está en color rojo, hasta que pues una parte ya quedó separada y después la fuerza pues ya no la puede absorber el material frágil. En un material frágil dúctil, que puede tener un comportamiento frágil a pesar de que sea dúctil, como el hierro gris, el hierro de fundición gris, el vidrio, algunos cerámicos, pues vamos a tener una zona de en color azul de un comportamiento elástico dentro del material frágil. Pero la zona de donde se va a presentar la fractura aumenta porque en este color rojo el material se hace dúctil o tiene un cierto grado de ductilidad, ¿sí? Sucede clásicamente en la fundición gris. Y después pues se presenta la fractura con unas oscilaciones en el comportamiento plástico ya del material. Este es frágil dúctil. ¿Qué quiere decir? Que la mayor parte del material es frágil y cuando se acerca a la zona de fluencia tiene un cierto grado de ductilidad. Entonces, esa ductilidad permite ampliar la zona de falla, que sería la que está en color rojo. Y si ustedes se fijan en el material frágil, la zona de falla o la zona de fractura es pequeña. Ahora vamos con el material, fíjense, primero es dúctil y luego es frágil. Entonces, el material dúctil, pues incluso se permite que su pendiente aumente y sigue aumentando conforme la fuerza aumenta. ¿Sí? Llega un momento en que ya se encontró en una zona frágil, en una zona frágil porque se plastificó, o sea, ya está en una zona plástica, ya está en una zona plástica, que es la zona roja. Esa zona roja, como el material es dúctil, aumenta esa zona roja, es zona plástica ya, pero aumentó y se presenta la fractura. Entonces queda un pedazo ahí de material. Ahora vamos a ver qué sucede con material que no es para nada frágil, sino que es completamente dúctil. Caso del cobre, y ahí tendríamos que hacer un experimento con el cobre. Lo podemos hacer en clase o en el salón, no necesitamos ir no necesitamos ir al laboratorio. Lo podemos hacer en clase. Tenemos un pedazo, pues de hecho, vamos a ver el material dúctil, aquí lo tengo la foto. ¿Dónde está? Acá está. Vean el material de aleaciones roladas. Este material es completamente dúctil, se puede doblar a esta condición o en esta condición. O sea, primero se va doblando así, luego se va doblando así, hasta que yo lo puedo doblar sin que se presente una fractura. Aquí el material, por ejemplo, el acero, que sufrió una fractura dúctil, pues hay una zona que
prácticamente no se deforma y no sufre de fractura. Bueno, más bien no se corta. Y esta otra parte sí sufre fractura dúctil. Y aquí porque está incluso curvada, está inclinada. Y aquí no, aquí en la fractura frágil, la zona es recta, o la superficie es recta. Ajá. De aquí, pues no aparece ninguna grieta y el material es completamente dúctil, como lo que estamos viendo ahorita. Aquí en la falla dúctil o en la fractura dúctil, o el material dúctil, pues llega a un máximo de fuerza. Como el material dúctil sigue transcurriendo en el tiempo, con una carga, pues se mantiene su zona de fractura en color rojo después de un tiempo hasta que llega y pues se presenta la fractura en este punto, ¿no? Bueno, vamos a ver. Recordemos estas gráficas. Aquí vemos el material dúctil la fractura de un material dúctil contra un material frágil o frágil contra dúctil. En el caso de los materiales dúctiles, pues hay una deformación plástica muy prolongada, ¿sí? Ustedes ven aquí la curva del material dúctil, pues toda esta zona, aquí tenemos una zona elástica, y toda esta zona, pues es una propagación de la resistencia. Aquí vean, aquí este esfuerzo, aquí hay un esfuerzo máximo, a pesar de que se alcanza el esfuerzo máximo, que es el esfuerzo último, que es el esfuerzo más grande que puede soportar un material, pues empieza a disminuir su resistencia, porque esta es la zona plástica que va aumentando la cantidad de energía que puede almacenar y la traduce en un aumento de resistencia. Pero ya toda esta zona ya está completamente deformada de manera plástica, o sea, ya está fuera del rango elástico, ya sufrió una deformación permanente, ya está plásticamente deformada. Sin embargo, al estar ya completamente deformada, la resistencia aumenta hasta un máximo. Esa resistencia aumenta porque ¿Jóvenes, me están oyendo? Sí. Sí, profe. Sí, profe, aquí estamos. Un mensaje de que había que actualizarla. No nos quedan 2 minutos con 40. Bueno, entonces toda esta parte, toda esta zona, el esfuerzo es máximo hasta acá, que es el esfuerzo último, pero después empieza a disminuir hasta que llegamos al punto B'. En el punto B', pues, ¿qué creen? Ya se produjo la fractura. Y este esfuerzo es casi como si fuera el esfuerzo de fluencia en el rango elástico, o sea, tienen la misma magnitud, o bueno, tienen magnitud parecida, pero el material ya se deformó. Entonces, toda esta absorción de energía que está debajo de la curva se conoce como tenacidad. Atención, es la primera vez que lo menciono, pero ustedes se supone que ustedes ya se los habían mencionado, ¿sí? Entonces, toda esta zona es la zona de tenacidad del material, o sea, qué tan tenaz, qué tan resistente es el material, ¿sí? A pesar de que ya está deformado permanentemente, ¿sí? Entonces, a pesar de eso, el material todavía resiste.
hasta que llega un momento en que la deformación, si la deformación sigue aumentando por el efecto de que la carga no ha cesado, sigue presente ahí, con el valor máximo que se le puede dar, pues el valor del esfuerzo empieza a disminuir. Dicen, ay, ¿por qué? ¿Por qué empieza a disminuir el esfuerzo? Bueno, porque ahí, al haber ya una plastificación, un encuellamiento en el material, pues ese encuellamiento hace que los granos disminuyan de tamaño, los cristales también se aproximen más los átomos, la estructura cristalina, y al aproximarse a la estructura cristalina, pues se hace más resistente en el rango plástico, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede en el primer tramo? O sea, lo que sucede en este tramo de aquí para acá. Y después, pues empiezan a romper los enlaces, empieza a haber dislocaciones. Ok. Bueno, entonces estamos mencionando el comportamiento dúctil sí, pues el comportamiento dúctil del material, que tiene una mayor tenacidad a la fractura. Ahora veamos el material frágil, ¿sí? Como ven ustedes, tiene una zona elástica y tiene una pequeña zona plástica que está en la parte de arriba, casi aproximándonos a la B.
a la letra B. Entonces, toda esa zona pues, es una zona plástica, o sea, es una zona plástica y se produce la fractura en el punto B. Ahí es donde se da la fractura, el esfuerzo está aumentando, no se comporta como el material dúctil, perdón, y su tenacidad de la fractura, comparada con un material dúctil, pues es menor, a pesar de que su pendiente, o sea, su módulo de elasticidad es mayor o es superior al material dúctil. Ajá. Entonces, su tenacidad de la fractura, pues es toda hasta donde está la línea punteada. Esa es la tenacidad de la fractura de un material frágil. Tiene una pequeña deformación plástica, ¿sí? Pero una baja absorción de energía antes de que se presente la fractura. A diferencia de que el material dúctil tiene una zona más grande que se conoce como tenacidad a la fractura. Ajá. Entonces, esa es una comparación que yo les mencionaba anteriormente de la tenacidad a la fractura de un material dúctil contra un material frágil. Y esta es una de las razones por las cuales se prefiere la utilización de materiales dúctiles en los diseños estructurales. Por eso es que en la línea 12, la parte de abajo, la parte que carga a la estructura de concreto con los rieles y el balasto, es soportada por un material dúctil, o sea, el material frágil va en la parte de arriba, es el concreto con la vía y el balasto y el tren, y el material dúctil son las vigas, que en realidad no es una ballena como las que se utilizaron en los segundos pisos, en realidad es una estructura combinada con soportes de un material dúctil. ¿Por qué? Porque el material dúctil tiene una mayor tenacidad a la fractura. Sin embargo, se fracturó la viga. Se ve que una de las vigas fue la que resultó fracturada. En una fotografía la alcancé a ver y se fracturó. ¿Por qué? Pues había allí una grieta, ya se había formado una grieta. ¿Por qué? Por la corrosión. Espero no equivocarme, a lo mejor dicen que no fue corrosión, pero yo casi estoy seguro de que sí hubo corrosión ahí. Porque los demás tramos los estuve revisando, aunque físicamente no estaba ahí, pues no estaba con el Google, y permite ver la parte de abajo de la línea 12. Entonces estuve revisando otros tramos antes y después y no se veían corroídos. Y la zona donde fue la fractura sí tenía mucha corrosión. Ajá. Parece ser que había fuga del drenaje, del sistema de drenaje, ahí exactamente a la mitad, y la mitad es crítica para esa estructura. Para una estructura como esas, la zona más crítica es precisamente donde se fracturó, la zona del medio. ¿Sí? Entonces, aparece la grieta, no la ven, ignoro la razón, no hicieron bien la inspección, seguramente no la hicieron, desgraciadamente no hicieron la inspección, porque sí es doloroso, porque se rompen familias. O sea, hay familias que por la pérdida de un ser querido o de un ser cercano o próximo, pues se rompe la familia porque ya no está esa persona. Entonces, ahí, sin temor a equivocarme, casi estoy seguro de que hubo corrosión involucrada en la formación de la grieta. Bueno, combinada con las vibraciones del tren, combinada con las cargas de fatiga, son cargas cíclicas del tren, ¿sí? Combinada con los pesos, porque esa estructura
también cuando llueve, pues se moja la tierra, el balasto, y el peso aumenta. Entonces, el peso aumenta y ese peso, pues, también produce que el esfuerzo aumente. Bueno, vamos a continuar. Aquí vemos cuáles son las geometrías que se presentan en las fracturas frágiles contra las fracturas dúctiles. Entonces, vamos a ver de izquierda a derecha la figura A, que es una fractura muy, muy dúctil, que se da principalmente en materiales o en metales que se consideran metales suaves o metales maleables, como por ejemplo el plomo puro, o sea, el plomo, el oro también puro, a temperatura de laboratorio. Room temperature es temperatura de laboratorio, generalmente 20 grados. Y otros metales también tienen un comportamiento muy dúctil. Obviamente los polímeros también, algunos vidrios, o la mayor parte de los vidrios, a alta temperatura. Entonces, ¿cómo se da la fractura? Pues se da como está en la figura A. Aquí está la figura A, no sé si la están viendo. Iba a encerrar toda la figura, pero... Entonces, vean cómo queda puntiaguda los extremos de la pieza. Ya se cumplió la definición de fracturas, es la separación en dos o más partes, en este caso solamente en dos partes, que se deforman, también se produce un encuellamiento, pero se deforman y se separan de esta manera. Porque es una fractura muy dúctil, que es la letra A. Después viene una fractura moderadamente dúctil, ¿sí? Y esta es típica para materiales dúctiles o metales dúctiles. Entonces, ahí se ve una formación de copa y cono, que ya nosotros la habíamos mencionado, pero esos ángulos, nosotros ya sabemos que esos ángulos, demonio, no veo el mouse, es que es el puntito. Esos ángulos son ángulos de 45 grados, ¿sí? Tanto en la parte de abajo y como en la parte de arriba. Y se da precisamente la formación copa y cono. Entonces, de observarla, perdón, simplemente de observarla, yo puedo concluir que fue una fractura moderadamente dúctil, que es típica, pues, de los metales, de la mayor parte de los metales. Esa es típica de esa mayor parte de metales. Y luego viene la fractura frágil, que es la letra C. Aquí está. La letra C, por ejemplo, el aluminio, perdón, bueno, sí, puede ser aluminio puro o el hierro de fundición gris o hierro gris o hierro se llama colado en frío, el cold roll. El fierro colado en frío el hierro colado en frío me da un comportamiento como el que está aquí. O sea, casi es la superficie plana. Entonces, ahí se identifica los vidrios. Ustedes pueden ver los vidrios cuando se fracturan. Pues dejan donde fue la separación, dejan una separación, pues, recta, que es copia de la otra cara.
Vean, por ejemplo, los vidrios que ya están fracturados, en los parabrisas de los coches principalmente. Pues casi es un espejo la grieta, ¿no? La grieta es un espejo porque es una fractura frágil, ¿sí? Y se rompen de manera pareja o uniforme los enlaces atómicos y las dislocaciones, pues se dan de manera recta o casi recta. Ajá. ¿Sí está claro? ¿Alguna pregunta o dudas aquí? ¿No, jóvenes? Bueno, vamos a continuar. Bueno, aquí vemos el proceso de fractura de un material dúctil. Ajá, o sea, vemos la fractura dúctil de manera más detallada. Ajá. Como ven, aquí se menciona en la fractura dúctil que hay dislocaciones de por medio. Ajá. Las dislocaciones de por medio, pues vamos a ver el primer paso, que es el paso A. El paso A nos da como resultado, el famoso encuellamiento o comportamiento de esbeltez, encuellamiento del material, de tener una superficie perfectamente cilíndrica cuando se somete a tensión, como dicen por ahí, cinturita de boiler. Tener cintura de boiler, se empieza debido a la tensión, se empieza a hacer más esbelta o a encuellar, o sea, a formar un cuello. Ajá. Y ese cuello, pues, estoy yo dentro de la zona elástica, pero si aumenta o se mantiene, pues empiezan a formar microvacíos. Ahí están 1, 2, 3, 4, 5, que fueron microscópicos, pero que van a ir creciendo, porque los enlaces atómicos se están rompiendo por los esfuerzos cortantes producidos por la fuerza de tensión. Entonces se forman microvacíos, como está indicado en la letra B. Aquí están estos microvacíos, ¿sí? Que están encerrados ahí. Después, esos microvacíos, conforme la carga sigue aumentando, se van a coalescer, o sea, se van a juntar, van a hacer una coalescencia, ¿sí? Y esa coalescencia, pues ya formó una grieta, no una fisura, ¿sí? Porque esos microvacíos ya están separados o están separadas sus estructuras internas. Entonces se llegan a coalescer en el mismo plano, porque ahí ustedes recuerdan que la probeta se fabrica de acuerdo a la norma ASTM y tiene que tener una zona más delgada o de menor diámetro en la parte central donde yo quiero que aparezca la grieta. Ajá. Y entonces ya aparece una grieta que creció, que está a 90 grados del esfuerzo aplicado. O sea, se forma a 90 grados. ¿Por qué? Por los esfuerzos cortantes que producen movimientos de dislocación. Y entonces esas coalescencias se vuelven una grieta. Y la grieta empieza a crecer a 90 grados respecto del esfuerzo o respecto de la dirección del esfuerzo. Ajá. Y después de esa, pues ustedes se fijan en los extremos de lo que sería la punta de la grieta interna. Aquí está, se ve una zona a 45 grados aquí y otra zona a 45 grados acá. Sin embargo, la grieta está a 90 grados.
Entonces sigue aumentando el esfuerzo o la carga, y entonces, se produce ya prácticamente en la periferia una grieta, una fisura que tiene un máximo esfuerzo cortante a 45 grados, ¿sí? Y después, como sigue aumentando la carga, se da la fractura que tiene una forma de copa y cono. La de arriba es la copa y la de abajo es el cono. Y se generan pequeñas fibrillas o fibras del material, en este caso puede ser un acero, del material que hacen que se pueda identificar que estuvieron sometidas a tensión, y que también hay un desgarramiento, que ese desgarramiento es producido por los esfuerzos cortantes y que dan como resultado ese cortante a 45 grados. ¿Te acuerdan del círculo de Moore? Bueno, pues ahí está. Entonces, vamos a ver ahora, ¿qué hora es? Faltan 5 minutos, ¿sí, verdad? Bueno, vemos la fractura dúctil, en donde viene la copa, que está de este lado. Aquí esta es la copa, vean cómo la fractura efectivamente se parece a una copa, ¿sí? Y del otro lado, pues es un cono. Hay un encuellamiento, aquí se ve el encuellamiento, tanto de un lado como del otro. Y se produce la fractura. Este es en un aluminio, una fractura copa y cono, ¿sí? En el aluminio. Entonces, los microvacíos que vimos es mediante un Scanning Electron Microscopy. ¿Qué es? ¿Qué tipo de microscopio es? Jóvenes. Si mal no me equivoco, es de barrido. Muy bien, Sofía. Muy bien. ¿Cómo te dicen, Sofía o Cintia? Sofía, casi nadie me dice Cintia. Ok, muy bien, Sofía. Efectivamente, es un microscopio electrónico de barrido. Que lo utilizamos para hacer estudios fractográficos a alta resolución. Y vemos que, pues, ahí está en la falla de tensión a 5, ¿cómo se llama? Micras de resolución, pues se formaron pequeñas superficies esféricas que se conocen como dimples, ¿sí? Que son los microvacíos que vimos en la anterior, o sea, estos que se dan en la letra B, ¿sí? Que son los famosos microvacíos en el lado A o en la figura del lado izquierdo, que esos son producidos, los primeros son producidos por la tensión, y los de la letra B son producidos por la carga de cortante, hasta que llegan, esos que se producen por la carga cortante, generalmente están en la periferia del material donde se está generando el encuellamiento.
Si ustedes se fijan, todo lo que es la copa, en la parte periférica, pues tiene una tendencia a formar un ángulo de 45 grados, producto de los esfuerzos cortantes que se producen en la periferia del material. Entonces, acá estas esferillas o fisuras que permitieron el movimiento de las dislocaciones fueron por cortante, por esos cortantes. Entonces, del estudio copa y cono vemos la fractografía de la falla en tensión y la fractografía de la falla por cortante, que generalmente se da en la periferia, como está indicado en la letra E de la figura que estamos viendo aquí. La letra E, que es esta. La letra E, ahí me quedó la cabeza de un pato más o menos. Bueno, la letra E nos muestra en dónde se está dando la falla por cortante, en la parte periférica. ¿Por qué? Porque del otro lado pues no hay algo que los detenga, que lo contenga. Entonces los planos de deslizamiento producen un cortante. Ajá. De acuerdo con la teoría del círculo de Mohr que vimos. ¿Sí está claro? Y finalmente, aquí vemos la falla o la fractura frágil, que es un acero gris, como se menciona ahí. Brittle fracture in mill steel. Es una fractura frágil en un acero suave o acero de fundición gris. Y debido a la tensión, pues no hay ya lo habíamos mencionado, en una fractura frágil, no hay una deformación plástica que se pueda ver o importante. La propagación de la grieta es muy rápida, sí, es muy rápida. La grieta se propaga casi perpendicular a la carga que se le está aplicando, en este caso a la dirección del esfuerzo aplicado, a la carga que se le está aplicando. Y la grieta a veces se propaga por clivage, que es debido al rompimiento de los enlaces atómicos, a lo largo de los planos cristalográficos. ¿Sí? ¿Se acuerdan de los planos de deslizamiento? Bueno, esos son los planos cristalográficos que están orientados tienen una orientación los planos, y esa orientación de los planos nos da direcciones de deslizamiento. Y entonces todo esto sucede muy rápidamente en un material que, como ven ustedes ahí en la probeta, se fracturó de manera frágil. ¿Ok? Bueno, si no tienen preguntas, dudas, les dejamos aquí y que se diviertan y tengan un buen fin de semana. Y cuídense mucho. ¿De hecho? Gracias, profe. Gracias, profe. Nos vemos. Gracias, profesor.